Bien, pues seguimos debatiendo aquí en la mesa de Galicia Opina. Ayer, bueno, se empezaron a cumplir un poco los peores pronósticos, ¿no? Bruselas confirmó que el gobierno de Rodríguez Zapatero había incumplido el compromiso con el déficit de llevarlo a un 6% y ratificó que el déficit de España era de un 8,5% para terminar el año 2011. Al mismo tiempo, el Banco de España ha reconocido oficialmente que entrábamos oficialmente en recesión y al mismo tiempo la bolsa pegaba una caída estrepitosa ayer en lo que fue realmente un lunes negro. Hoy, felizmente, la bolsa nos ha dado un respiro, también la prima de riesgo, con una apertura en positivo. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. La economía española arranca la semana con malas noticias y el boletín del Banco de España confirmó ayer el agravamiento de la recesión en nuestro país, la segunda en 3 años. Según las estimaciones del organismo, el PIB español enlaza ya 2 trimestres de contracción y entre enero y marzo de este año el retroceso alcanzó el 0,4%. Esta caída supera en 1/10 la registrada a finales del año 2011 y según los expertos todo apunta a que continuará empeorando hasta el verano. El retroceso de la demanda nacional con la caída del consumo privado y la disminución de las exportaciones son 2 de los factores que, según el Banco de España, explican estos malos datos. Los augurios en materia de empleo tampoco ayudan a mejorar la situación, y es que la destrucción de puestos de trabajo podría llegar al 4%, mientras que el propio Banco de España prevé que la encuesta de población activa que se conocerá este viernes arroje una tasa de paro de en torno al 24%, un escenario que preocupa a los socios europeos. España no es el único, pero es verdad que en estas últimas semanas el caso español está más en el candelero, pero también es verdad que España se está caracterizando por llevar a cabo con decisión un programa de reformas y de ajustes. Ese es el camino, y gracias a esas reformas y esos ajustes yo creo que España está en muy buena posición para pedir a sus amigos y socios europeos la solidaridad y el apoyo que es necesario para superar las dificultades. En este contexto, la Oficina Estadística de la Unión Europea puso fin a una de las dudas que pesaban sobre la economía española, el desfase del déficit público de 2011. Después de las suspicacias de Bruselas, Eurostat validó ayer el 8,5% calculado por el gobierno Rajoy, desechando las cuentas del Ejecutivo socialista que hablaban de una desviación de pocas décimas del 6%. La Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista, del gobierno anterior del Partido Socialista al actual gobierno en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit. Con ese 8,5% de déficit que el Ejecutivo comunitario achaca a las desviaciones a nivel regional en la gestión del gasto y a la caída de ingresos por el impacto de la crisis, España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con la deuda pública más elevada, solo superado por Irlanda y Grecia. Los datos que hacemos públicos pues no son buenos, evidentemente. A mí me ha llamado, sin embargo, la atención la valoración que hacía después de la reunión que mantuvo el comisario Almunia con el ministro de Industria, con el ministro Soria. Me llamaba la atención el apoyo que le ha dado a las reformas acometidas por el gobierno español. Ana, ¿qué te parece? Que por una parte dice, bueno, la situación es preocupante, pero por otra se va en el buen camino, ¿no? Es curioso, es un comisario del Partido Socialista, ¿no? Ha reconocido el comisario del Partido Socialista, Almunia, que las medidas que está tomando el Gobierno de España son las que tiene que tomar en este momento. ¿Y por qué hay que tomar estas medidas tan difíciles y que seguro que al Gobierno no le gustaría tomar? Pues aunque a los socialistas no les gusta hablar del tema y que se utilice la palabra, esto es la herencia de Zapatero. Zapatero dejó un agujero, 25.000 millones de euros, mayor de lo que había dicho, pero no solo engañó al Partido Popular, no solo engañó a la Unión Europea, es que engañó a los españoles. La situación de las cuentas españolas era terrible. Hay un agujero de 25.000 millones de euros que no solo nos obliga a hacer más recortes, sino que ha minado la credibilidad de España, porque durante muchos meses la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, negó que fuese a haber ningún déficit. Cuando un montón de analistas indicaban esta posibilidad, ella lo negaba rotundamente. Pues en vista de ese agujero, de esa falta de credibilidad,
pues nos encontramos con que las medidas que hay que tomar pues son más difíciles de los que inicialmente se había previsto. Y yo creo que esto es lo que ha reconocido Almunia con sus declaraciones. Además habría que decir, solo por puntualizar esto, que Almunia es el mismo que decía a la semana siguiente de tomar posesión el presidente Rajoy que era exagerado ese déficit del 8,5, que bueno, no lo decía él, lo decía su departamento, había esa filtración interesada, yo creo que para minar la confianza del gobierno de España, diciendo que era exagerado, ¿no? 8,5 en ningún caso parecía que se podía haber llegado al 8,5, ¿no? Por tanto, esto no es más que esa constatación de esa realidad que es terrible, ¿no? Pepe. Sí, bueno, los datos son los que son innegables y además lo que acaba de decir la comunidad ahora, la Unión Europea, tiene una parte positiva, que es que el gobierno español dijo la verdad, es decir, no mintió con los datos de déficit que arrojaban la contabilidad nacional el año pasado, ¿no? Y tiene el dato negativo de esos 2,5 puntos que son 25-26.000 millones, que por encima de lo que había que ajustar para llegar al objetivo de déficit de este año es un montón de dinero, vamos, que no lo contaríamos en toda nuestra vida, lo cual es tremendamente trágico, ¿no? Porque esto trae consigo, claro, que la política de ajustes, la política de recortes, la política de austeridad y de ahorro que tiene que implementar el gobierno para conseguir ese objetivo va a estrangular la economía porque impide el crecimiento y entonces es un poco el círculo perverso, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Ajustas y no creces y tienes que ajustar más. En fin, un desastre. La verdad es que hay días que cuando te levantas por la mañana, escuchas los informativos, te dan ganas de volver, meterte debajo del edredón. Ayer fue uno de esos días, y esta ¿no? mañana, un lunes negro. Hoy la cosa se levantó un poquito mejor en bolsa en todo caso. Virgilio. Sí, hombre, la verdad es que hoy el ministro de Hacienda dijo que bueno, que la herencia de Zapatero, pero gran parte del desfase se debe a las comunidades autónomas y a las entidades locales, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte de responsabilidad común de todos, no solo de Zapatero, que ya ha sido juzgado en las urnas y creo que de manera evidente, ¿no? Y después que, bueno, es decir, yo creo que no estoy de acuerdo con lo que has dicho de que la filtración es de Almunia, es decir, lo publicó Reuters y nadie sabe dónde salió y fue desmentido inmediatamente esa información y nadie, vamos, es decir, eso lo atribuyes tú, pero nadie se puede atribuir al departamento de Almunia, pero Almunia lo que ha dicho es... Sí que se llegó a hablar de esto, bueno, se llegó a publicar que podía haber sido el origen de la filtración. Bueno, interesadamente por alguna parte, puede ser, sí. Pero luego lo que está claro es que la Unión Europea está en una dinámica de ajustes y recortes que parece que no nos llevan a ningún lado porque, es decir, no están generando empleo, no están generando inversión y Margallo ayer decía que posiblemente hasta verano del 2013 no haya recuperación económica, que no haya crecimiento, con lo cual si España para generar empleo necesita crecer al 2% mínimo y la previsión es que el 2012 la caída sea del 2%, pues la previsión es todavía peor. Es decir, y yo creo que además, es decir, este déficit que el gobierno estima para el año 2012 de 5,8, pues tampoco se va a cumplir. 5,3. O 5,3, es decir, que tampoco se va a poder cumplir por el tema de que las previsiones de ingresos están al alza y sobre todo si no se genera empleo en España no se va a poder cumplir esos objetivos de déficit que ya en toda Europa están cuestionando, incluso también en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el gobierno holandés acaba de romper por los ajustes, por la exigencia de esas recetas que no están llevando a ningún lado, ¿no? Y yo creo que, bueno, se acordó un déficit para el 2013 del 3%, pero hace muchos años. No sé si ahora es necesario mantener ese calendario de manera tan estricta. Una cosa, perdón, un matiz. Tú dices que la responsabilidad es de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Vamos a ver, el que rinde cuentas ante la Unión Europea es el Reino de España. Es decir, hay un responsable que es el Gobierno central, que es el que lleva las cuentas. Y es responsabilidad del Gobierno haber controlado el gasto de las comunidades autónomas. Ahora se han tomado una serie de medidas para controlar este gasto, se contempla la posibilidad de intervención, es decir, que el responsable de las cuentas, del conjunto de las administraciones y de la rendición de cuentas en Europa era del Gobierno central.
Sí, y un matiz, cuando dices la culpa, no, la responsabilidad es del gobierno central, y si ve que las comunidades autónomas no cumplen, tiene que tomar medidas, pero no puedes intentar engañar y ocultar esa cifra que al final nos perjudica. Vamos, que Zapatero es culpable de que Valencia tenga 11.000 trabajadores en empresas públicas que le sobran la mitad, seguro que acaban de reconocer ellos. Es, si ve que hay un desfase en una comunidad autónoma, tomar medidas. Hombre, ahora se van a tomar. Si yo una creo que comunidad autónoma a los gobiernos autonómicos hay que exigirles ¿Tú responsabilidad. crees que debería haberle intervenido? Él tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas. Un gobierno, por algo, es el responsable ante Europa de la rendición de cuentas. En todo caso, yo creo que la gran tragedia del país es que está como está y económicamente estamos hechos un desastre. El barco parece que hace aguas por todas partes, ¿no? Y con este panorama económico, que a saber a dónde nos lleva, resulta que tanto el PP como el PSOE se divierten con dos vídeos. Unos dicen que van a por todo, el PSOE, y los otros le contestan que no han dejado nada. Es decir, en lugar de sentarse a una mesa, de buscar algún tipo de remedios para curar a este país y reflotar el barco, pues nos divierten con estas historias. Hombre, bueno, esta mañana ha comenzado el debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Con estas palabras defendía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las cuentas para el 2012. Y estos presupuestos son una respuesta a la crisis excepcional que está atravesando España. Son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles. Es una recesión económica. Estos son presupuestos adecuados a una recesión económica. Presupuestos adecuados a una recesión económica, a una situación excepcional, decía, ¿no? Ana, perdón, tú querías decir algo antes, te interrumpí. Una cosa, cuando dice que se están divirtiendo con dos vídeos, bueno, yo creo que el gobierno está tomando medidas muy duras, además, y que no es el Partido Popular el que ha hecho un vídeo, pero yo creo que el gobierno está tomando una serie de decisiones difíciles, y prueba de ello es que organismos como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, están reconociendo que se están haciendo cosas. En cuanto al mensaje de Montoro, es que la realidad es muy dramática. El problema que tenemos es que tenemos una cifra de una muy alta y tenemos que pedir dinero a los mercados internacionales. Y esos mercados internacionales no nos lo dejan porque no se fían de España. Bien, ese es el problema. ¿No os parece, os hago la pregunta a todos, que estos presupuestos deberían, por eso mismo, por esa necesidad, ¿no?, de que se recupere la confianza de esos mercados, de esas entelequias muchas veces tan subjetivas, ¿no os parece que esos presupuestos deberían tener el máximo apoyo, ¿no? Entiendo que desde el gobierno se está intentando convencer a sus aliados, aunque no lo tienen muy fácil, ¿no? Sí, yo creo que además Pepe enunciaba una cuestión que yo creo es interesante, que en época de crisis tendría que caber el esfuerzo de todos a una, ¿no? O sea, aquí hay un único barco que se llama España y que solo saldrá de esta marejada, si esto se puede hablar de esta manera, yo creo, con el empuje y el esfuerzo de todos, ¿no? Creo que en ese sentido lo que decía Carla es que debería haber un esfuerzo en la medida que, bueno, vamos a intentar sacar adelante estas medidas extraordinarias que al gobierno no le gustan. Yo coincido con Ana, ¿no? Estos presupuestos no le gustan al gobierno, no me gustan a mí, no le gustan probablemente a ningún ciudadano español, pero es que es el presupuesto que tenemos que aprobar. ¿Por qué? Porque si no, no generaremos confianza en un mercado que nos tiene que seguir financiando, ¿no? Decíais antes que España necesita 25.000 millones más de los que ya necesitaba en su momento, que era un porcentaje muy importante. Entonces necesitamos que esas personas, esas entidades que nos prestan dinero, recobren esa confianza que yo creo que estaba perdida en la economía española, ¿no? Entonces, por no perderme, creo que sí que debería haber más lealtad institucional de parte de los partidos de la oposición, y yo creo que no la ha habido, ¿no? Leíamos además el titular de que Convergencia y Unión parece que podía comprometer su apoyo si se consolidaba una partida presupuestaria concreta. Volvemos a lo de siempre, Cataluña, ¿no?, siempre mira primero para su, claro, para yo su creo que es terrible, patio interno, ¿no? O sea, ¿no? uno debería tener unas miras más altas, ¿no? Cuando hablamos de lealtad institucional, que los responsables de la herencia recibida ahora lo único que propongan es que salga la gente a la calle, desde luego demuestra una deslealtad absoluta. Yo creo que la lealtad es la misma que recibieron cuando estaban, y es un juego que a mí no me gusta, es decir, que yo creo que deberían de tener más responsabilidad. Rajoy apoyó la reforma de la Constitución, sí, que le exigía... La única, y criticó una reforma laboral, y ahora pues la han hecho bastante más grave, ¿no? Sobre todo para los trabajadores, que ya tampoco está generando empleo. Es decir, que
¿Tú crees que no había que tomar ninguna medida en el mercado laboral? Yo creo que hay muchas medidas que tomar, pero no esas. Porque el problema es que yo oigo al Gobierno y al PP decir, tenemos que aprobar estos presupuestos. Y estamos tomando medidas, sí, son medidas, pero equivocadas, porque desde luego no están generando empleo, no están generando confianza. Desde que han presentado los presupuestos, desde que se conocen los presupuestos oficialmente, ha subido la prima de riesgo y la bolsa ha bajado de los 8.000 y de los 7.000 puntos. El empleo no se crea de un día para otro, Virgilio. Desde que se conocen los presupuestos desde finales de marzo, la prima de riesgo ha subido hasta niveles de 2009 y la bolsa está por los suelos, en niveles de 2003. Pero cualquier analista económico te diría que las medidas no son para que solucionen al mes siguiente. Y las dudas sobre que se vaya a cumplir que el presupuesto y se vaya a cumplir el déficit son en todas partes menos en el Gobierno. Es decir, y la confianza perdida pues me parece que no se ha recuperado. Y desde luego, es decir, yo creo que lo del mercado de la deuda, es decir, España cuando está yendo al mercado de la deuda para pagar la deuda, no para generar riqueza. Y entonces... Claro, es que no te dejan más dinero hasta que no pagues lo que debes. Es como una familia, no te dan más dinero hasta que no pagues lo que debes. Sí, pero estamos gastándolo en dinero, pero que no para producir. Y la culpa es de quien ha dejado esa deuda, ¿no? Pero yo creo que realmente, la culpa es de que han dejado esa deuda, pero realmente los que están no están para justificar la culpa, los de los demás. Están para tomar medidas. Tomar medidas, y ahora dice, paguemos la deuda medidas para en sentido que nos adecuado, no en este sentido. Y yo lo que veo en el Gobierno, lo que me preocupa es que se ha puesto en sintonía con lo que dice Angela Merkel, que Angela Merkel defiende los intereses de los bancos españoles, alemanes, pero no de los de Europa ni de los españoles. Y ese es el problema, que estamos sometidos a la dictadura de la ideología de la señora Merkel, que me parece muy bien, que tiene poder, trata de ejercerlo, pero no son nuestros intereses. Y yo creo que el Gobierno debería replantearse esa estrategia de seguimiento de lo que dice Merkel. Cuando el Gobierno apenas lleva poco más de 100 días... ¿Tú quieres que se creen 5 millones de puestos de trabajo? Hombre, hay que sentar las bases para una recuperación económica que no se va a producir seguro que este año. Lleva tiempo esa recuperación. Y tú hablas de que nos den más dinero, poder invertir en otras cosas. Cuando tú tienes una deuda muy grande, tienes que devolver esa deuda para que te deje más dinero. Y tienes esa deuda muy grande porque los anteriores te han dejado ese agujero y además te han engañado. Te han dicho que no había ese agujero. La deuda española está por detrás de Francia, Alemania, Italia, incluso Holanda. La deuda del Estado español no es elevada. La deuda elevada la tenemos en la banca y las empresas, que eso sí que es muy grande. Y eso sí que no es culpa del Gobierno, ni de ahora ni de antes. Son las empresas que se han metido en una dinámica y claro, con un problema añadido. Aparte de la deuda tenemos un déficit, es decir, un desequilibrio entre lo que ingresamos... El déficit es el 9%. Pepe, por favor, adelante. Vamos a ver, el problema, efectivamente existe un déficit, existe una deuda y la economía está como está, arrastrándose. Estamos en forma de U y por los suelos, ¿no? Y sin poder gatear hacia arriba. Pero el problema de la economía es que si no creces, si no generas empleo, es un círculo perverso y no salimos de ahí, no podemos salir de ahí bajo ningún concepto. Yo también soy consciente de que en este momento las políticas del Gobierno, de todos los gobiernos, vienen impuestas de Alemania. Y en este sentido hay poco margen de maniobra, incluso en Francia, que creo que hablaremos algo de Francia después, Hollande, si gana, tampoco va a tener mucho margen de maniobra, porque Europa es lo que es, salvo que rompa con la comunidad y cree una crisis espeluznante en el entorno de la comunidad europea, ¿no? Entonces, el Gobierno, a mí me da la impresión de que está preso por esas políticas que vienen impuestas de fuera, está siendo muy fiel a la política de austeridad, pero la austeridad, como el colesterol malo o como el tabaco, mata la economía porque te estrangula completamente, te impide crecer y tener perspectivas para generar recursos para seguir alimentando la economía en el interior, ¿no? Y aparte, con la austeridad solo tampoco se genera confianza. En este sentido yo compadezco al Gobierno porque es un círculo perverso, repito. Pepe, mira, brevemente, pasamos al siguiente tema, José Antonio. Esto que decías, que yo puedo coincidir contigo, tienes razón, si no hay inversión no hay crecimiento, ¿no? Para haber inversión necesitamos generar confianza.
las expectativas de que en Francia se produzca una alternancia política ha castigado el mercado de la prima francesa de manera espectacular y el de su credibilidad financiera internacional. Ya se habla de que pueden perder un ratio dentro de la calificación de deuda, su índice bursátil ha bajado de manera también muy importante y su prima de riesgo se ha disparado. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente los mercados ya no se fían de nadie, ¿no? Ya después de Grecia e Irlanda y ya hay como dudas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que ahora toca que la palabra mágica sea credibilidad. Habrá tiempo para invertir en crecimiento, en desarrollo, pero yo creo que estos presupuestos han de ser los del ahorro y los de la credibilidad, ¿no? De que España puede y debe cumplir sus compromisos internacionales que ha afrontado la Unión Europea, ¿no? Si yo no reniego de los compromisos, al contrario, creo que España tiene que cumplir los compromisos. Yo el dilema que veo es que si tú ajustas y recortas tanto y haces una política de austeridad tan grande, tan enorme como la que estamos viviendo y sufriendo aquí, ¿qué recursos te quedan para crecer? ¿Dónde dinamizas un poco la economía? ¿Dónde generas empleo? Este es el dilema que tiene que tener el gobierno, creo yo. Vamos. Bueno, pasamos, si les parece, porque nos queda realmente muy poquito tiempo, al siguiente tema, que es Francia. Hablabas hace un momento, Pepe, de la posibilidad de esa segunda vuelta que está, el 6 de mayo tiene lugar la segunda vuelta en Francia. Lo saben ustedes que François Hollande le gana a Sarkozy por muy poquito, por creo que 1,5 puntos, 2 puntos, ¿no?, de diferencia, pero que la gran protagonista en este momento es Marine Le Pen, la hija de Le Pen, que ha sacado en torno a un 19%, 18 y pico por ciento, ¿no? Y que de alguna manera sería la posibilidad de que diera la victoria a uno u a otro, ¿no? Virgilio, tu opinión, ¿por quién te decantas tú? Bueno, ¿Te atreves a hacer un pronóstico? Yo supongo que ganará el pueblo francés, en todo caso. Pero la grandeur de la France. La sensación es que Sarkozy está generando grandes unanimidades, pero en contra suya, ¿no? Es decir, porque hoy he escuchado una declaración de Marine Le Pen que dice que no se fía de Sarkozy. Gran parte de los correligionarios de Sarkozy, empezando por el expresidente Chirac, renegaron de él, gran parte de la gente, de los políticos del centro derecha francesa, pues se han puesto en contra de... Y parece que, tampoco la alianza que tuvo montando ese eje de Mercosur con Merkel le ha reportado grandes beneficios a él electoralmente, ¿no? Aparte del carácter del presidente francés, que también ha tenido gestos de campaña. El ministro de Exteriores español, que estuvo ayer negociando con la Comisión Europea las posibles sanciones a Argentina por el caso de YPF, decía que le parecía muy preocupante el auge de la extrema derecha en Francia, ¿no? y que le parecía preocupante que eso se pudiese contaminar al resto de Europa. Bueno, ya estamos con el caso danés. ¿Os parece también preocupante? No, a mí no me parece preocupante, a mí me parece que es un voto rebelde, tanto el de la extrema derecha de Le Pen, es un voto de crisis, como el ¿no?, de la extrema izquierda de Mélenchon. Es un voto rebelde, antisistema y en contra de la Unión Europea. Entre los dos, las dos fuerzas políticas tienen 1/3 de los electores de Francia, independientemente de que haya mucho voto de castigo a los otros, ¿no? Pero es un colectivo muy importante. Fijaos lo que acaba de pasar en Holanda. La extrema derecha acaba de tumbar a un gobierno de centro derecha que le estaba apoyando. Entonces yo creo que en la Comunidad Europea también debían tener en cuenta este voto radical de un signo y del otro, no tanto para enfrentarse a ese voto radical o para intentar cautivarlo, sino para convencer al resto del electorado de las bondades de la Comunidad Europea, porque ahí se detecta un movimiento antieuropeo incluso en fuerzas muy moderadas de todos los países. Yo creo que el problema que puede ser es el efecto contagio a los partidos institucionales y serios, ¿no? Ya Sarkozy está diciendo cosas como la Europa abierta a todos los vientos se ha terminado, ¿no? Vamos a recuperar la Europa de las fronteras, aquí Europa no hay sitio para todos. El problema es que ahora él tiene una segunda vuelta y tiene la tentación de intentar seducir a un electorado que se ha decantado por Le Pen, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, no tanto que es un voto de castigo, que sin lugar a dudas, que es un voto protesta, sin lugar a dudas, que ha ido calando toda la campaña electoral. Recordaréis que Sarkozy ha ido diciendo lo de las fronteras, lo del espacio Schengen, todo esto habría que reducirlo, todo esto ha ido calando en la sociedad francesa, y yo lo que encuentro preocupante es que ahora se pueda dejar seducir por lo fácil, intentar buscar un electorado. Fijaos que tan pronto él conoció el resultado electoral, le propuso
3 debates a Hollande. Pues mucho y el primero de ellos para hablar de la inmigración. Claro. Bueno, lo cual implica que él va a captar o intentar captar Sarkozy el sabe voto que ese es de su fuerte también. Claro. Con respecto a Hollande, sabe que ahí le gana. Desarrolló en la campaña tratando de minimizar al Frente Nacional, pero también es cierto que el Frente Nacional, incluso con François Le Pen, estuvo en torno al 11-10%, es decir, yo creo que hay un punto de este crecimiento que tuvo en esta ocasión, es el voto de rebelde que se ha manifestado en España con el 15M y otros movimientos sociales. Bueno, veremos qué pasa. Nos queda muy poquito tiempo, la verdad, y me gustaría que valoráramos la noticia un poco del día que se ha producido al sur, en Andalucía. El tercer imputado en los SERES ya está en prisión, ya está en la cárcel, es Antonio Fernández, el ex consejero de Políticas de Empleo de la Junta de Andalucía. Ha entrado en prisión sin fianza esta mañana. La jueza pide en torno a 890 millones de indemnización, que es el importe que se calcula por su parte. Pepe, ¿cuál es tu opinión sobre el caso? ¿Crees tú que esto va a enturbiar el inicio de este nuevo gobierno de pacto entre el PSOE y Izquierda Unida? No lo sé, a mí me sorprendió mucho la valoración que hizo Mar Moreno, que no recuerdo ahora qué cargo, portavoz del gobierno andaluz, ¿no? Que en parte casi disculpaba y medio justificaba a este consejero, ¿no? Yo, por el bien del sistema democrático, por el bien de todos, por el bien ciudadano, yo abogo porque desaparezca de una vez por todas todo tipo de corrupción, y realmente esto del gobierno andaluz viene a corroborar y a darnos la razón de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y el poder absoluto durante mucho tiempo ya no sé cuánto corrompe, pero vamos, levantar las alfombras ahí tiene que ser tremendo, ¿no? Porque hay 5 o 6 delitos: cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación, etcétera, etcétera. Por favor, que Izquierda Unida, si forma parte del gobierno andaluz, que contribuya a levantar las alfombras, a airear y ventilar todo lo que ha ocurrido allí, ¿no? Dice sí, que contribuya a airear el tema, pero el pacto sería con una persona para mantener en la presidencia a Griñán, que este escándalo no puede evitar estar vinculado de alguna forma a él, porque se están dilucidando, digamos, dos temas. Por una parte, esos fondos que se dedicaron irregularmente a gastar cocaína, etcétera, etcétera, perdón, a comprar cocaína, una serie de gastos escandalosos, y por otra parte, el propio sistema de ayudas. Y la jueza está cuestionando la legalidad de ese sistema de ayudas discrecional, que se repartían miles de millones sin ningún tipo de control. Por lo tanto, hay una responsabilidad política muy importante de cómo se repartían ese dinero, y el responsable político principal es Griñán. Y de hecho, ya estamos hablando de imputación de consejeros, ya estamos en el nivel casi más alto de la administración. José Antonio. A mí me parece una tragedia. Yo lo decía aquí semanas atrás, después de las elecciones andaluzas, ¿no? Después de todo lo que ya adivinábamos, ¿no? Un director general de trabajo detenido, un consejero hoy en la cárcel pero ya procesado, pues yo pensaba que la sociedad andaluza tendría algo que decir en este sentido, ¿no? Y después de ver el resultado de las elecciones andaluzas, pues mi frustración fue total, cuando te das cuenta que de alguna manera aquellos que han convivido con esa situación van a seguir dirigiendo los destinos de esa comunidad autónoma, ¿no? Ojalá Izquierda Unida, ojalá el PSOE allí, en fin, sean capaces de cambiar una situación que yo veo difícil, ¿no? Me parece que va a ser más de lo mismo, ¿no? Virgilio. Yo veo bien que la corrupción sea juzgada y llevada... Esa es la buena noticia, y que los responsables paguen por lo que hacen, ¿no? Es decir, yo creo que la gestión de recursos públicos hay que hacerlo con mucha responsabilidad, y no vale decir, bueno, lo hacía mi subdirector general o mi director general, que el consejero tenía al menos la responsabilidad de velar por eso. Y también es cierto que lo que sí parece es que la sociedad española, la corrupción tampoco penaliza la corrupción, y lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en otras comunidades, donde se han visto casos de corrupción claros y flagrantes y siguen obteniendo el apoyo ciudadano. Bueno, pues a lo mejor debemos no solo echarle la culpa a los políticos, sino a la propia sociedad, y ser más exigentes
con nuestros políticos y ser más responsables todos. Yo solo quería recordar una cosa, perdona, y es la campaña mediática que sufrió la juez Alaya cuando empezó este caso. Fue objeto de una persecución, páginas en contra de ella. Me recuerda un poco también al caso de Lugo y de la jueza Estela San José, que está llevando el caso Campeón, donde están implicados el exministro de Fomento, donde también está imputado el alcalde de Lugo, y que también fue objeto de una campaña mediática, y que yo creo que lo que sí podemos confiar los españoles es que en este tipo de casos la justicia está actuando. Bueno, la justicia está actuando en Andalucía, desde luego, con esta jueza, este caso. Seguramente la codicia, ¿no?, está detrás de este caso de Eres y de todos los casos de corrupción que conocemos, lamentablemente. Ayer el arzobispo de Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, hacía un llamamiento a la generosidad, a la caridad y a apartar la codicia para salir de la crisis. Le escuchamos. Si no se sigue el camino que hace posible la caridad, no será posible una buena solución de la crisis. Sin la caridad, es decir, sin la generosidad sincera, movida en último término por el amor de Dios y del prójimo, será imposible introducir los cambios necesarios en el estilo de vida y en las costumbres sociales y políticas que han conducido a la crisis y que seguirán amenazantes en cuanto hayan sido solucionados los problemas más graves, Dios quiera que pronto. Porque es necesario apartarse de la codicia que da alas a la ilusoria identificación de la felicidad con la mera acumulación de bienes, a la búsqueda irresponsable del enriquecimiento rápido, así como a la cultura del endeudamiento exagerado que amenaza el presente y lastra a las generaciones jóvenes. Y este cambio... Bueno, apartarse de la codicia, dice el arzobispo. Pepe, ¿qué te parecen esas palabras? Es un llamamiento muy claro, ¿no? Yo creo que la propia sociedad está dando muestras en muchos ámbitos de esa caridad que predicaba el arzobispo, el cardenal Rouco, y de la solidaridad, ¿no? Sin Cáritas, sin los centros sociales, sin las cocinas económicas, sin cantidad de ayudas anónimas que hay de mucha gente, pues probablemente la crisis en este país sería mucho más dramática, sobre todo para colectivos importantes, ¿no? Yo comparto al 100% el mensaje de Monseñor Rouco, este llamamiento a la generosidad y a la solidaridad, y coincido con Pepe la labor que está llevando la Iglesia, instituciones vinculadas a la Iglesia, como es el caso de Cáritas, que lo vemos desde ropa, bocadillos para niños, comedores sociales. Es una labor muy importante la que está haciendo de ayuda a los más desfavorecidos. Virgilio. Hay otra institución muy vinculada también al cristianismo, que es la familia, que esa sí que está ejerciendo una auténtica caridad, ayudándose entre unos abuelos, padres, hijos, hermanos, y ahí es donde se está saliendo de la crisis, porque si no algunos no podrían llegar a fin de mes ni tan siquiera a fin de la semana. Desde luego. Sí, yo me identifico también con las palabras del cardenal Rouco, pero en especial porque nos permite recordar que, a mi modo de ver, esta no solo es una crisis económica, es una crisis de valores. Hemos llegado aquí porque hemos tenido, como decíais antes, un afán desmesurado de riqueza, un afán desmesurado de consumismo. Si la crisis nos sirve para replantearnos un modo de vida más humanista, más solidario, bendita sea la crisis, ¿no? En cualquier caso, dicho esto, yo también apelo a que todos seamos más solidarios con esta época que nos toca vivir, que es terrible y en fin, nos deja a todos completamente destrozados, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con ese llamamiento del cardenal Rouco Varela a la generosidad y a la solidaridad de todos. Pepe, muchísimas gracias por tu participación. Hasta otro día. Ana, gracias como siempre. Virgilio, muchas gracias por venir. Y José Antonio, como siempre, muchísimas gracias. A todos ustedes les deseo una feliz noche. Yo les espero este jueves en el debate de los diputados de la Cámara Autonómica. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Hasta luego.